me decían que de repente en otros cursos no estaban viendo los cambios más disruptivos a nivel de innovación en la manera y la forma de hacer gestión pública, como por ejemplo los enfoques de gobierno abierto, o ahora de Mariana Mazzucato, por ejemplo, de Mission Driven Economy, que tiene mucho que ver con gobernanza pública, con nueva gobernanza pública, con smart governance, y cómo esos enfoques de alguna manera están cambiando mucho la forma de hacer gestión pública y las tendencias hacia dónde vamos. Y eso también tiene que ver mucho con innovación, pero es innovación a nivel macro, ¿no? Es innovación en los cambios de paradigmas en la forma de hacer gestión pública. Y creo que es muy importante, y varios estudiantes me manifestaban la importancia de tener este marco, ¿no?, inicial, para después entrar ya a la parte más metodológica de cómo realizar proyectos de innovación. ¿Ok? Entonces, esta sesión es sobre nuevos enfoques en gestión pública y tiene como un subtítulo que dice la imperiosa necesidad, o sea, imperiosa en el sentido de que es urgente, de diseñar nuevas formas de gobernar y gestionar lo público. Y las palabras acá que uso, miren las palabras, ¿no? Nuevas formas de gobernar y gestionar lo público. No me estoy refiriendo solamente a, por ejemplo, incluir el presupuesto por resultados, o hacer más eficiente al sector público, o hacer más proyectos de innovación, más laboratorios de innovación pública, sino también a como sociedad, y esto no es exclusivamente peruano ni latinoamericano, esto es mundial, eh, hemos evolucionado muy poco en las maneras en cómo nos gobernamos y gestionamos como sociedad. La palabra lo público no es el cómo gobernamos y gestionamos el sector público, sino lo que es común, los espacios públicos, el Sistema Nacional del Deporte, el Sistema Nacional de Educación. Una cosa es gestionar mejor el Ministerio de Educación y otra cosa es gestionar mejor y gobernar mejor el Sistema Nacional de Educación. Son dos mundos diferentes y a veces nunca pensamos que existe ese Sistema Nacional de Educación, de cuál forman parte organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas y también organismos públicos. El Ministerio de Educación no es el único ente del sector de educación y a veces pensamos que es así. Es un sistema mucho más complejo y ello requiere de una concepción diferente de cómo pensar en nuevas maneras de gobernar y gestionar lo público, que están muy ligados a las tendencias en nueva gobernanza pública y en gobierno abierto principalmente. Y acá vamos a mostrarles algunas de ellas y algunas de estas características. Entonces, entendamos primero una definición amplia, la voy a abordar nuevamente sobre innovación pública, ¿no? Innovación pública se va a entender como un proceso, primero es importante reconocerlo que es un proceso, que implica la comprensión de un problema público, la generación de ideas y el desarrollo e implementación de soluciones novedosas que permitan mejorar los resultados de una organización pública o comunidad para lograr un impacto positivo en la sociedad o, llámese de otra manera, el bien común o generación de valor público. Esta definición es amplia, pero lo más importante es que debe entenderse de alguna manera como un proceso, ¿sí?, de un problema público, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en su desarrollo de la guía del proyecto de innovación? Ahora, hay varias tipologías de innovación pública. Esta es una que me gusta mucho, de Mulgan y Albury, que habla de que hay tres tipos de innovaciones. Las dos primeras están mucho más ligadas al desarrollo de proyectos de innovación, entre comillas, más tradicionales, utilizando estas metodologías nuevas, pero digamos que tienen que ver más con comprender un problema público determinado y tratar de buscar una forma de resolverlo. La primera de ellas tiene que ver con innovaciones incrementales, que son cambios menores en los servicios o productos existentes. Yo puedo tener un servicio público y puedo hacerle algunas pequeñas mejoras, y a eso se le llama una innovación incremental. Una innovación radical, de repente, es un nuevo programa público completamente diferente, por ejemplo, las declaraciones de impuestos por Internet, los centros de atención al ciudadano, cuando se crearon en su momento, el concepto de obras por impuesto, por ejemplo, cuando la primera vez se creó, incluso el concepto de presupuesto por resultados, también como programas presupuestales, por ejemplo, también fue una innovación en su momento. Los acuerdos gobierno-gobierno, por ejemplo, también pueden ser una innovación radical, entre muchas otras, ¿no? Y están otras, y les estoy haciendo acá un marco, a lo que se llaman las innovaciones sistémicas. Las innovaciones sistémicas tienen que ver con nuevos enfoques que cambian sustancialmente la forma de gobernar y gestionar lo público. Pueden ser provocadas por cambios tecnológicos,
cambios en los modelos mentales o nuevas políticas de un gobierno de turno que dice hagamos la gestión de otra manera, completamente diferente a la forma tradicional como se hacía. Principalmente están muy relacionadas con estos nuevos enfoques que les decía de cambios de paradigmas. Uno piensa que la gestión pública siempre es igual, ¿ya? Y no es así. Si uno lo analiza una perspectiva histórica, mucho más amplia, si uno analiza una perspectiva de 50 años, la gestión pública de hoy es bastante diferente a la gestión pública de los años 80. Y han habido muchos movimientos y paradigmas por generar ese cambio. No es que han cambiado por completo, pero han hecho que los modelos mentales, la forma como uno entiende la gestión de lo público, haya ido cambiando en el tiempo de a pocos. Entonces, algunos de esos ejemplos, y que fue muy fuerte, por ejemplo, el paradigma del New Public Management, que les comentaba al inicio, que era cómo hacer para que haya más gestión por resultados, ¿no? Para que finalmente los recursos públicos sean utilizados para lograr resultados que le importan al ciudadano, ¿no? Y entre comillas, cómo hacer trabajar las organizaciones públicas más parecidas a las empresas privadas, ¿no? Había toda esta iniciativa de hacerlo de esta manera, lo cual tenía sus ventajas, pero también sus desventajas. Después apareció un concepto como, por ejemplo, el New Public Governance, que más bien lo que busca es cómo articular a los diferentes actores de un ecosistema, por ejemplo, privados y no privados, en la búsqueda de soluciones a los determinados problemas, entendiendo que el sector público no es el único que tiene que resolver los problemas, sino que lo puede hacer con los ciudadanos, con las empresas, con la academia, con las organizaciones sin fines de lucro. Otro concepto, por ejemplo, como el Smart Governance, otro como el de gobierno abierto, Network Governance, y etcétera, 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 porque hay un montón de conceptos, no solamente a nivel académico, sino a nivel real, que van introduciéndose de a pocos en la forma de entender la gestión pública y que de a pocos van cambiando la forma de hacer las cosas en la gestión pública. Son más raras y escasas, es cierto, pero justamente esta sesión tiene que ver con esta parte. Las innovaciones sistémicas, las innovaciones a nivel más macro de la forma de hacer gestión pública. Y aquí les voy a plantear como una agenda que tiene que ver justamente con los problemas que tiene nuestro sistema democrático, y no digo el peruano, sino a nivel del mundo entero, los problemas que tiene el sistema democrático o la gobernabilidad democrática o la democracia representativa o la forma de hacer gestión pública como una especie de sistema roto, ¿ya? Y vamos a comentar acerca de eso. La gestión pública tradicional como base del problema, y justamente a partir de ahí el nacimiento de esos nuevos enfoques para la gobernanza y gestión de lo público que vienen más o menos desde los años 80 hasta el día de hoy, y cada vez hay más. O sea, yo quiero que ustedes se den cuenta que hay un movimiento gigante de organizaciones, personas, buscando cambiar la forma tradicional de hacer gestión pública. En algunos países tienen más éxito que otros, pero el movimiento es más grande y la necesidad de hacerlo cada vez es más urgente y las personas están cada vez más cansadas. Y ahora les voy a comentar acerca de ello. Y finalmente, un punto 4 que tiene que ser desde mi punto de vista, y viendo justamente estos rasgos de gobierno abierto, de co-creación de valor público, de nueva gobernanza pública, cuáles parecen ser las principales características de la gestión pública del futuro, pero que algunas de ellas ya son bastante actuales, pero que hay que mirar cómo van caminando hacia adelante. Entonces, primero un statement, una declaración inicial, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos en Latinoamérica tienen que ver con esto, ¿no? Hay que entender que no es posible alcanzar la gobernabilidad democrática en el sentido de que no hayan tantos gobiernos populistas, tantos momentos de dictaduras o péndulos de izquierda extrema, derecha extrema y desarrollo sostenible, sin una mejora sustancial de nuestros sistemas bases para el desarrollo: educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura básica, entre otros. Obviamente hay que mejorar el Sistema Nacional del Deporte, ¿no? y el tema de los conflictos mineros, etc. Pero hay una base fundamental que tiene que ver, que mucho tiene que ver con lo que hace el sector público, que no mejora, a pesar de que tiene democracias, a pesar de que tiene más recursos públicos, no mejora el nivel de educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura básica, entre otros. Y esto de alguna manera, yo lo voy a poner una evidencia nada más acá, pero hay 1000 evidencias que hablan de que hay un problema con esta forma de democracias que tenemos, ¿no?
Y esta evidencia tiene que ver con un documento que se trabajó en el 2021 de Ipsos, que se llama el Broken Systems Index. Ellos tienen una especie de indicadores para, en base a estos 5 criterios, señalar de alguna manera cómo es de alguna manera que las personas están descontentas con el sistema democrático en general en diferentes países. Entonces, ¿cuáles son las cosas que dice este reporte, ¿no? Que es una encuesta a más de 19.000 adultos en 25 países, ¿sí? Primero, la gente piensa, es una percepción, que la economía está amañada para favorecer a los ricos y poderosos. 71% a nivel mundial, y en el Perú 80% de las personas creen eso. A los partidos y políticos tradicionales no les importa la gente como yo. Entonces hay un descreimiento completo en los representantes y las autoridades públicas elegidas. 68% promedio y en el Perú 81%. Los expertos locales no comprenden la vida de las personas como yo. El país necesita un líder fuerte para recuperar el país de los ricos y poderosos. 64% en promedio, 70% en Perú. Y algunas personas incluso piensan que para arreglar el país necesitamos un líder fuerte dispuesto a romper las reglas. Entonces, esto es solamente una pequeña evidencia de algo que ustedes creo que también compartirían, que hay una falta de confianza en el sistema democrático y la arquitectura institucional. Ahí esta falta de confianza es profunda y es transversal. Se da en todos los países y se da en diferentes gobiernos. No importa si es un gobierno de izquierda, de derecha, aunque obviamente hay sus bemoles entre gobiernos más populistas o más dictatoriales, pero de alguna manera se da en todos los niveles y en todo tipo de países. El índice del sistema roto, por ejemplo, ustedes pueden ver que algunos países, por ejemplo, como Suecia, Alemania, Holanda o Canadá, por ejemplo, digamos que igual la gente se queja, pero no tanto, ¿no? Y hay países, por ejemplo, como Colombia, Perú, Brasil, donde el índice del sistema roto es como bastante alto, ¿no? O sea, la gente realmente descree completamente del sistema democrático en general. Y aquí lo que les estoy poniendo simplemente son unos gráficos de relaciones entre el índice del sistema roto y en este caso del índice, por ejemplo, de corrupción. Ahí van a ver una relación muy cercana entre el índice del sistema roto y el índice de corrupción, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, Perú y Brasil se ve claramente que un índice de percepción de la corrupción más alto está muy correlacionada con un índice del sistema roto, ¿no? Y lo mismo con el caso, perdón, del índice de progreso social, ¿no? Los países que tienen un progreso social un poco más avanzado, por ejemplo Suecia, que tiene un puntaje, por ejemplo, de casi 87, 88, la gente no va a decir que el sistema democrático no funciona, ¿no? Igual hay gente que lo cree, ¿no? No digo, acá no sale cero, ¿no? Sino sale 2.15, pero no es lo mismo que el nivel de Colombia, Perú o Brasil, ¿no? O incluso Chile, que miren el caso de Chile que es interesante, ¿no? Y por eso es que salen, por ejemplo, un gobierno como el de Boric, ¿no? En Chile tienes un índice de progreso social, digamos, no tan bajo, ¿no? Miren la comparación de Chile con Colombia, Perú y Brasil, pero sin embargo, Chile tiene un índice muy alto del sistema roto. La gente descree del sistema democrático actual. Y entonces por eso buscan finalmente personas en las elecciones que busquen soluciones de cambiar el sistema. Cuando la gente que quiere cambiar el sistema, finalmente es la gente que tiene finalmente más votaciones, ¿no? Y los que no quieren cambiar mucho las cosas y dicen vamos a avanzar así, finalmente no terminan teniendo tanto éxito, ¿no? Lo mismo con el índice de populismo, ustedes pueden ver, y nuevamente los países que salen más altos, Colombia, Chile, Perú, Brasil, casi siempre siendo estos países latinoamericanos los que más tienen ese problema, a pesar de que son países que han tenido, digamos, unos 20, 25, 30 años aproximadamente de más o menos un sistema democrático, ¿no? Entonces, las crisis políticas que tenemos hoy en el Perú, Latinoamérica y en muchos países del mundo se deben a que a pesar del crecimiento económico y la continuidad del sistema democrático, no hemos progresado lo suficiente en resolver los problemas más básicos de nuestra sociedad, que son salud, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia. Mucha gente en el Perú hablaba, qué lindo es el Perú está saliendo adelante, miren el crecimiento económico, estamos progresando, pero nuestro sistema de salud es uno de los peores del mundo y no ha mejorado mucho en 20, 30 años. Nuestro sistema de educación no ha mejorado mucho en 20, 30 años. Nuestro sistema de justicia
ustedes dirán, tampoco ha mejorado mucho en esos últimos 20, 30 años. Entonces, hablamos de progreso, pero las bases fundamentales de lo que hace que un país mejore no ha mejorado. Por lo tanto, lamentablemente, más extremismo y populismo de izquierdas y derechas podrían seguir siendo la tendencia. Porque si algo no cambia, las personas buscan soluciones radicales. Y esas protestas y momentos que salen así es porque el sistema no permite de alguna manera cambiar esa situación. Y la gente se cansa. Y cuando la gente se cansa, vota por gobiernos que les dicen lo que quieren que dicen que van a hacer, ¿no? Entonces, la pregunta, y es ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Cómo es posible que a pesar de tener más recursos, ¿no? Todos estos países, y varios que les he mencionado, y el ejemplo de Chile, Perú y Colombia, por ejemplo, lo son, ¿cómo es posible que a pesar de tener más recursos, tecnología, experiencia y conocimiento acumulado, no hayamos podido resolver los problemas más básicos de nuestra sociedad, como el problema del tráfico, el problema de la pobreza, el problema de la seguridad ciudadana, la corrupción, etcétera, etcétera? Mucha gente dice, y siempre dicen, que es un problema de recursos. Los recursos para la educación son insuficientes y por lo tanto, por eso es que no mejoramos. Los funcionarios públicos todos son unos incompetentes y corruptos, ¿no? La gente del sector privado dice, no, no, acá el problema es que los políticos todos son unos corruptos y los funcionarios públicos también son unos corruptos. Y de repente es que no hay un verdadero interés por resolver estos problemas, pero sin embargo, en los medios de comunicación, en las redes, las organizaciones que surgen, uno ve que sí hay un interés por querer resolver estos problemas. No es un tema ajeno a las personas. Y cada vez es un tema que despierta más interés a todos. Entonces, recursos, miren el Perú solamente, ¿eh? El nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno entre los años, por ejemplo, 88 hasta el 2019. O sea, es una cosa que sube. Crecimiento económico habla de los recursos públicos y privados que se tienen como sociedad para poder mejorar estas determinadas problemáticas. El presupuesto público, en sintonía con ello, se ha incrementado de 10.8 miles de millones a 183 mil millones, o sea, 17 veces es más grande el presupuesto público. Pero si uno pone el indicador acá de cómo estamos en educación, salud, justicia, agua potable, etcétera, los incrementos son mínimos, ¿sí? No hay mejoras sustanciales. Entonces la gente dice, oye, pero si hay más plata, pero no está pasando nada. Funcionarios públicos incompetentes, muchos de ustedes son funcionarios públicos y seguramente no se consideran incompetentes y tienen amigos, amistades y personas que conocen el sector público, que son todo lo contrario incompetentes. Más bien yo les llamo los héroes de la gestión pública, que son personas que dentro de un aparato que es imposible, luchan por generar valor público. Acá les pongo algunas figuras, algunos les gustarán algunas, otras no es tampoco mi as así, pero hay algunos acá que son muy reconocidos, como por ejemplo lo ha sido Carlos Neuhaus en su momento, o lo es Julio Velarde, o Daniel Alfaro, que estuvo a cargo del Ministerio de Educación, o el mismo Salvador del Solar, Tony Alba, etcétera, ¿no? Unos podrán decir, acá Daniel está seleccionando su grupo del centro, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Está Beatriz Boza, Nuria Spark, Alan Wagner, que uno podría decir que es más conservador, pero todas estas personas quieren mejorar la gestión pública y no son los únicos, sino que en realidad la mayoría de personas que se necesitan en el sector público están tratando de hacer mejor las cosas, pero hay algo que no está funcionando. Otra cosa que uno podría decir, de repente no hay interés por resolver estos problemas, pero en realidad tenemos miles de organizaciones sin fines de lucro, universidades también, que tratan de buscar y responder a estos múltiples desafíos que existen, como por ejemplo Proética, Transparencia, Perú 2021, Ciudadanos al Día, que premia las buenas innovaciones que hay en el sector público, Enseña Perú, esta organización de Álvaro Gessler, Lima Cómo Vamos, que busca ser, ahora que se llama Ciudades Cómo Vamos, de manera alegre, que busca tratar de desarrollar mejores espacios públicos, un mejor sistema de gestión de nuestras ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, los CADES, por ejemplo, que hay todo el tiempo y hablan sobre estos problemas, nos dan evidencia de que acá sí hay interés por resolverlo. El tema es cómo canalizar ese interés, ¿no? Entonces, aquí más bien, y eso es una opinión totalmente personal, yo lo que creo es que hay un problema con los modelos y herramientas que utilizamos para gobernar y gestionar lo público. Este modelo burocrático, weberiano, tradicional,
genera resultados justamente totalmente contraproducentes con lo que es el generar valor público. Una forma de leer ese sistema público actual, y nuevamente, no es de Perú esto puede ser Perú, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, etc. Vamos a ver como tres figuras acá. Yo lo que les decía que son las personas que están en el sector público, que serían muchos de ustedes, vamos a decirles los superhéroes o superheroínas, que son gestores públicos tratando de promover cambios enfocados en los resultados que le importan al ciudadano. Les interesa generar valor público, pero se enfrentan a es una forma digamos, de estigmatizarlo, al elefante negro, que es un sistema que incentiva la burocracia, la ineficiencia y la corrupción sobre la innovación y la generación de valor. Difícil innovar, difícil tratar de generar estrategias para lograr resultados. Un sistema que se consume a sí mismo y le da la espalda a los resultados que esperan los ciudadanos. Muchas personas del sector público dando información a la Contraloría, muchos controllers que hay alrededor, la prensa que está ahí. Bueno, entonces uno es bien difícil que pueda hacer gestión y pueda lograr los resultados, ¿no? Todo el mundo desconfía de todo el mundo. Y hay otro grupo, que es obviamente el más importante, que son los ciudadanos, que lo que esperan es valor público. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es mejorar los niveles de seguridad, salud, justicia, educación, infraestructura, gobernabilidad y predictibilidad. Ese sistema público actual, los gestores públicos están en ese sistema donde se enfrentan estos cuatro grupos de interés relativamente relevantes. Lo más importante son los ciudadanos que están esperando resultados, eficiente uso de sus recursos, transparencia y cero corrupción, pero el gestor público, sea el de más alta autoridad hasta el que recién ha iniciado en la gestión pública, tiene una autoridad política que generalmente va a buscar resultados a corto plazo, imagen e impacto mediático, y va a buscar poder político. O sea, no necesariamente puede ser que le interesen los resultados a largo plazo, sino que le interesen los resultados a corto plazo, los goles ya, ¿no? Porque si no los tiene, fusible, se va, o no tiene el poder político suficiente para la próxima elección. Y tienes a los medios de comunicación que están ávidos constantemente de la noticia y pues están buscando la rentabilidad a través del rating. Y tienes este grupo que tiene que ver justamente con el modelo weberiano, que son los controllers. Yo no les digo que son los malos de la película, pero son los desconfiadores, ¿ya? Los que desconfían de todo el aparato que está ahí. O sea, su mente es, yo desconfío de todos, por lo tanto hay que crear normas, reglamentos, procesos, para que todo el mundo cumpla y se hagan las cosas de esta determinada manera. Buscan cumplimiento de normas, leyes y reglamentos, y obviamente rendición de cuentas. Hacer gestión pública en el mundo de hoy, en cualquier parte del mundo, es para héroes y heroínas. Es súper complejo, muy complicado. Tienes todos estos grupos de interés y realmente generar resultados es muy complejo. Por lo tanto, una de las cosas y movimientos del cambio en la innovación en el sector público tiene que ver con cambiar ese sistema. Hay que buscar formas diferentes de hacer gestión pública. ¿Por qué en 150 años tenemos el mismo sistema? No puede haber formas diferentes de hacerlo. Y hay que buscar justamente esas formas de cambiarlo. ¿Cuáles son los resultados de ese sistema? Y ustedes los conocen. Mucha ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Ustedes que son gestores públicos pueden dar fe de ello. Poca claridad en los resultados a alcanzar, bajo nivel de efectividad. Este tema de que entra un ministro, de repente los resultados son tales, y entra otro ministro, otro director, y quiere otro tipo de resultados. Entonces, finalmente no hay una estrategia a largo plazo. Mucha desconfianza de la ciudadanía en el gobierno y sus instituciones. Corrupción, a pesar de todos los controles y normas y reglamentos y no sé qué, un montón de corrupción. Visión de corto plazo, mucha inestabilidad. Desarticulación intra e interorganizacional. Cuando me refiero a desarticulación intra e interorganizacional, me refiero a que cada organización o departamento o agencia o área incluso a veces compite una con otra, en vez de tratar de colaborar en conjunto. Es muy difícil poder resolver un problema público yo solito, desde mi área, desde mi organización solo, sino que tengo que trabajar con otros para poder lograrlo. Y el sistema no me ayuda a generar esos incentivos de articularme con otros. Y cuando digo otros, no me refiero solamente a todas las organizaciones públicas, sino también privadas. Bajo nivel de productividad e innovación, desmotivación y bajo nivel de clima laboral, aunque esto obviamente no es genérico, hay organizaciones que están mejor que otras y momentos mejores que otros.
y bajo nivel de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. La ciudadanía comenta los asuntos públicos, está en Twitter, en Facebook, en el Instagram, hablando de los temas, sale a la calle, etcétera, pero no hay una forma de vincular a la ciudadanía en los diferentes problemas públicos, ¿no? Y entonces, este es un tema, nuevamente, no solamente del Perú, es un tema global. Y como es un tema global, han aparecido diferentes movimientos buscando el cambio. El primer, entre comillas, porque no es el único, pero uno de los grandes movimientos que ha habido durante los 80s y digamos que hasta más o menos el 2010, ha sido el New Public Management, que lo que buscaba es la gestión por resultados para lograr mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Algunos representantes son David Osborne, Michael Buzzley, Mark Moore, seguramente que lo han leído. Y a partir de los 2000 han habido, yo diría, dos o tres paradigmas que comenzaron a surgir. Uno de ellos es el de la nueva gobernanza pública, que más bien lo que buscaba es la articulación y colaboración entre diversos actores y organizaciones, públicas y no públicas, para generar valor público, ¿no? El libro que les he compartido y que están entre los materiales, de New Public Governance, de Stephen Osborne, es uno de esos que recoge un poquito esta lógica de cómo cambiar la gestión pública para enfocarse más en la gestión de lo público, en la gobernanza de lo público, en trabajar con otros actores para poder lograr resultados y no solamente que el sector público tenga que hacer todo. También, y especialmente eso en Latinoamérica está fuerte, el tema de gobierno abierto, que incluso algunos le llaman Estado abierto, que es la idea de tener la apertura de la información e involucramiento de los ciudadanos en la gestión y la toma de decisiones de los asuntos públicos. Una búsqueda de democracia más directa, ¿sí? Y otro concepto, que no necesariamente ha surgido en España o México, porque también es algo que también ha surgido en el mundo anglosajón, gobernanza inteligente, que tiene que ver con la facilitación de la toma de decisiones públicas, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas para el análisis de datos y la interconexión de las personas, ¿no? Cómo utilizar toda esta data, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, cómo muchos investigadores, utilizando la data del Ministerio de Salud o las diferentes instituciones públicas que las pusieron de manera abierta, comenzaron a generar datos e información interesante para sistematizar esta información, y eso ayudó de alguna manera a tener una gobernanza y una toma de decisiones un poco más inteligente. Después también hay un conjunto de movimientos, y estos no son todos, ¿eh? Hay muchos más, y cada uno le pone como sus nombres, sus etiquetas y sus maneras. Hay uno particularmente que, si quieren, desde un punto de vista más de política económica, pero tiene que ver mucho con gobernanza, yo les recomiendo que se compren, lean este libro de Mariana Mazzucato, de Mission Driven Economy, que tiene que ver justamente con repensar el rol del gobierno y del sector privado para alinear las energías de los actores y su poder de innovación, el poder de innovación privado, para resolver los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad. Y este concepto es muy interesante, yo lo tomo muy en cuenta en el enfoque que yo estoy promoviendo, porque lo que haces es, cuando tú gestionas un sistema amplio, por ejemplo, el Sistema Nacional del Deporte o el sector minería, tú lo que puedes hacer es identificar cuáles son los principales desafíos, por ejemplo, que tiene el sector minería, los conflictos, qué sé yo, cuántos desafíos tendrá, y puedes comenzar a fomentar que los privados miren en esos desafíos un mercado interesante para innovar. Pero para tener ese mercado interesante para innovar, es importante que el sector público entienda que tiene que generar incentivos para que el sector privado vaya a innovar ahí, vaya a innovar a ese lugar. Y eso justamente es el concepto del Mission Driven Economy, que en realidad es una forma de capitalismo trabajando para el socialismo, ¿ya? Es una nueva forma de entender de cómo podemos lograr los fines sociales utilizando el poder de las organizaciones de la ciudadanía, de las organizaciones civiles y incluso de la empresa privada. Otro, por ejemplo, es el tema de la teoría conductual, que tiene que ver mucho con regulación pública, cómo generar cambios en el comportamiento de la población a través de pequeños diseños que cambien de alguna manera el comportamiento, como por ejemplo el uso de los cinturones de seguridad, o el cruce por un espacio peatonal, o el mejor uso de los espacios públicos, simplemente haciendo un mejor diseño del espacio. Otro que tiene que ver más con un punto de vista mucho más económico, pero que obviamente es un gran problema que tenemos como sociedad y que tiene que ver con gobernanza pública, que es el de Dough Economics, que tiene que ver con el crecimiento de la economía, debe darse en la medida que se satisfagan las necesidades de las personas
sobrepasar el techo ecológico de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que no solamente el sector público sea un espacio de corregir fallas de mercado, ¿no? Sino realmente de hacer un shaping, el shaping the market, ¿no? O sea, tratar de hacer que el mercado se oriente hacia lo que realmente importa, que para que justamente no se generen más empresas que degraden, por ejemplo, la tierra, y más bien haya más empresas que buscan resolver problemas públicos reales, ¿no? Otros, por ejemplo, son Collaborative Innovation de Jacob Thorfinn, la gobernanza digital de Beth-Simon Novek, y específicamente yo les diría que es un muy buen referente, Álvaro Ramírez Alujas, es un profesor de la Universidad de Chile, que hace 15 años más o menos fundó un grupo que se llama el GIGAC, que es Grupo de Investigación en Gobierno Abierto, me parece que es el nombre, que es un grupo a nivel de Latinoamérica y que está haciendo algunas cosas interesantes por justamente cambiar ese sistema democrático, ¿no? Hay un libro que también les he compartido ahí en el site que se llama Gobernando el Futuro, con un montón de artículos muy buenos sobre formas diferentes de hacer gestión pública, ¿no? Bajo estos enfoques, y acá termino para poder hacer un break, este es mi punto de vista, de lo que yo he ido leyendo, viendo, entendiendo. Yo veo 5 grandes características de estos enfoques, ¿ya? Desde la nueva gestión pública, nueva gobernanza inteligente, gobierno abierto, mission driven economy, etc. El primero tiene que ver con la co-creación de valor público, ¿no? Tradicionalmente, y esto es bien importante, es un cambio de mentalidad completa, tradicionalmente se consideraba el gobierno, sector público, como el único encargado de generar valor público. ¿Y quiere decir eso? Si hay un problema en el Sistema Nacional del Deporte o el sistema de justicia, el problema es el Ministerio de Justicia, el problema es el Poder Judicial, que ellos lo resuelvan, ¿sí? Cuando en realidad vivimos un mundo cada vez más interconectado y los problemas públicos son cada vez más complejos. Los ciudadanos desean tener un rol mucho más activo en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos del siglo XXI. Por lo tanto, la gestión pública debe convertirse en una plataforma de innovación abierta que involucra activamente a los ciudadanos y organizaciones en la solución de los problemas públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el rol en realidad del sector público podría estar cambiando a no necesariamente estar dando servicios públicos todo el tiempo, sino priorizando cuáles son los grandes desafíos públicos que tenemos como sociedad y tratando de involucrar a la ciudadanía y a los sectores privados en la búsqueda de soluciones a esas determinadas problemáticas, ¿no? Eso se llama compra de innovaciones, ¿no? Buscar generar un mercado, o sea, poner fondos ahí y decir, acá hay un dinero para el que me resuelve este problema determinado, pero no es para comprar, para adquirir una carretera o algo así, sino para solucionar un problema más complejo. Y tienes a diferentes empresas, organizaciones, universidades buscando resolver esos problemas, porque pueden ser tranquilamente a través de concursos de innovación, y finalmente financiar los que de alguna manera pueden resolver con mayor nivel de deseabilidad, factibilidad, viabilidad. Entonces puedes hacer trabajar a toda la sociedad para resolver esos determinados problemas públicos. Es un mundo completamente diferente. Hoy el sector privado se entiende como yo hago mi empresa por mi lado, ¿no? Yo hago mis cosas, mis emprendimientos, etcétera, y el sector público resuelve los problemas de justicia, educación, salud, seguridad, etcétera. Cuando en realidad podría haber un tema de co-creación conjunta para lograr esos resultados. La segunda característica es el concepto de la gestión pública como la gestión de redes. La gestión pública del futuro debe abrazar el enfoque de gobernanza pública y entenderse como la gestión de redes interorganizacionales para generar valor público. El Estado se convierte en un orientador y articulador de una sociedad en red, donde las energías, esfuerzos y recursos de actores públicos y no públicos pueden ser alineados bajo una visión compartida. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, y voy a poner el ejemplo de Raiza que está en el sector minería, ¿no? El sector minería es un sector, es un ecosistema compuesto por el Ministerio de Energía y Minas, específicamente el Viceministerio de Minas, pero también por la Sociedad Nacional de Minería, que es una organización sin fines de lucro, por diferentes gremios, por comunidades que están cerca al sector minero, a diferentes lugares del sector minero, las empresas privadas, expertos en temas del sector minero. Entonces, todo este grupo de personas forman parte de este ecosistema. La labor y el rol del gestor público del mundo de hoy debería ser el gobernar y articular el ecosistema. No necesariamente dar el servicio público, hacer solamente las regulaciones.
sino tratar de cómo hago para que el sector mejore. Y el rol, ese rol no lo puede tener una empresa privada, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema gastronómico peruano, piensa en el sistema gastronómico peruano, Gastón Acurio, APEGA, que es la asociación de, no se llama restaurante, sino la asociación de, ahí me olvidé el nombre específico, pero es la que agrupa, digamos, a los restaurantes, a los chefs, y ProPerú, y creo que otras instituciones públicas también, comenzaron a trabajar una estrategia articulada para lograr una visión compartida, que era que el sistema gastronómico peruano sea un referente a nivel internacional, ¿no? Lo cual, en realidad, después de bastante tiempo, está logrando. Y fue una articulación bien interesante, pero entender que todos tienen que trabajar en conjunto para lograr esos objetivos. Entonces, hubo una visión compartida y hubo una estrategia declarada entre los diferentes actores para tratar de resolver el problema. Ministro que entraba al MINCETUR o director que entraba a PROMPERÚ se involucraba en esa estrategia. No es que el ministro decía, ahora ya no, sector gastronómico, vamos a hacer otra cosa. No, ya había un grupo de actores muy legitimado para avanzar en esa dirección. Naturalmente, esto debería estar más en manos del sector público y debería ser como un rol más natural. Pero en muchos casos, esos ecosistemas no se gobiernan y no se gestionan. Por lo tanto, es bien importante entender la gestión pública como la gestión de redes. Y por lo tanto, el gestor público como articulador de la red. El gestor público del futuro no solo debe ser un líder de su organización, sino un líder del ecosistema. Si a mí me nombran ministro de Educación, yo no soy solamente líder del Ministerio de Educación. Automáticamente me convierto en líder del sector de educación, ¿sí? Yo lidero, tengo una plataforma, tengo un Consejo Nacional de Educación, tengo muchos actores públicos y privados que pueden trabajar en conjunto y por lo tanto debería haber una estrategia de educación, de mejorar el nivel de educación del país que sea justamente liderada por cada ministro de turno, pero que no sea tan cambiante por cada uno de ellos, ¿no? El gran desafío es alinear el interés de cada actor al propósito del ecosistema. Por lo tanto, deben ser líderes integradores, orientadores y articuladores de energías y esfuerzos, con una gran capacidad para negociar, mediar y generar consensos ante los diferentes intereses de los actores de la red. Un aspecto que, digamos, también es una característica cuando se habla de visión compartida, de estrategia, de enfoque en resultados, de valor público, que en realidad es un concepto que viene del New Public Management, es el tema del enfoque en resultados, ¿no? Uno de los componentes clave para la gestión de la red es el reconocimiento de los actores involucrados y el establecimiento de una visión compartida como eje articulador. La estrategia termina siendo el articulador del conjunto. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son las metas que nos vamos a plantear? Pero no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. A eso es lo que se llama políticas. No entender solamente políticas públicas como resolver un problema determinado, sino entenderlo a nivel macro. Y nosotros somos un fracaso como sociedad gestionando a nivel macro. Totalmente fracaso. No sabemos articular el conjunto de actores que existen en la sociedad, ese conjunto de recursos para lograr esos objetivos, y por lo tanto es bien importante establecer colaborativamente principios, acuerdos mutuos entre los diferentes actores, obligaciones y sobre todo una visión y objetivos compartidos expresados en indicadores y metas concretas de corto, mediano y largo plazo. No la meta del programa público, sino cuál es la meta o las metas o los objetivos de la educación del país, del sistema de educación del país, del Sistema Nacional del Deporte, no del IPD, sino del Sistema Nacional del Deporte, no del Ministerio de Educación, no de su programa público específico, no de su servicio público específico, sino del sistema en su conjunto. Y eso es lo que más nos falta, y es lo que casi no se gobierna y no se gestiona. Y finalmente, los mecanismos para la colaboración. El desarrollo de espacios y herramientas de colaboración, algunas de ellas justamente con las que vamos a hablar en el curso, especialmente digital, que promueven la comunicación y coordinación entre los actores que forman parte de la red, así como la transparencia y participación activa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones de los asuntos públicos. Mucho de lo que dice Ramírez Alujas, que lo tenía por acá, tiene que ver con eso, con la idea de democracia directa. Cómo hacer que personas que tienen expertise, pero no tienen la representatividad política, puedan ejercer y puedan deliberar en espacios de toma de decisión, ¿no? Y eso es de alguna manera muy interesante como formas diferentes de entender cómo gobernarnos y gestionarnos como sociedad. Entonces, la gestión pública del siglo XXI debe entenderse como la gestión de redes interorganizacionales para generar valor público.
Cuando digo redes interorganizacionales, me voy a referir a organizaciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, expertos, ciudadanos que tienen cierto nivel de expertise en la materia, y empresas privadas también. Una gobernanza en red donde las energías, esfuerzos y recursos de diversos actores se articulen bajo una visión y estrategia compartida. Pero no solamente para hacer un plan, no es para, acá está el plan y ya está, sino en un sistema que constantemente uno pueda estar ajustando y mejorando constantemente. Acá termino. Por lo tanto, la gestión pública para el siglo XXI, y acá hay una forma digamos, de ponerlo un poco dramática de repente, pero estas es como las características de la gestión pública actual, y estas parecen ser las características de la gestión pública para el siglo XXI. La gestión pública actual muy enfocada en la gestión de cada organización y programa público, cada uno viendo su espacio pequeño, digamos, y a veces compitiendo con otros. Mientras que la gestión pública para el siglo XXI, lo que se busca es el enfoque en la gestión del ecosistema a través de redes interorganizacionales. Mucho más complejo, pero eso es algo que no termina haciéndose. La gestión pública actual, reactiva, enfocada en lo coyuntural y el corto plazo. Se busca que sea una gestión pública más estratégica, enfocada en lo estructural y el largo plazo. ¿Sí? No cada problema público y voy y creo una ley y la saco adelante, y después otro problema público y otra ley, y etcétera, y así me paso el tiempo como poniendo parches, ¿no? Cuando los problemas todos sabemos que son mucho más estructurales, necesitan una estrategia estructural para salir de ahí. La gestión pública actual, enfocada en la eficiencia y eficacia de los programas públicos. La gestión pública para el siglo XXI más debería estar enfocada en los resultados que le importan al ciudadano, ¿no? El foco de discusión en el sector público tradicionalmente, el lenguaje que se utiliza es presupuesto y proyectos de ley, y el foco de discusión debería ir pasando cada vez más a los resultados, qué es lo que queremos lograr, cómo vamos, y a la estrategia. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? ¿Qué innovaciones? ¿Qué concursos de innovación vamos a hacer para resolver esos determinados problemas? Otra característica, por ejemplo, la gestión pública actual, cerrada y jerárquica, organizada por instituciones y áreas con funciones rígidas, debería ser mucho más abierta y colaborativa, organizada en equipos ágiles y redes público-privadas, direccionada por reglas, normas y estatutos, debería ser más direccionada por una visión compartida y líneas estratégicas de consenso. Se contratan bienes y servicios en base a requerimientos puntuales, cuando en realidad deberían contratarse soluciones en base a necesidades y desafíos. No, nuevamente, ¿no? No debería pensar solamente en cómo construir más colegios, sino en que me den soluciones innovadoras a cómo resolver el problema de cómo pueden aprender las personas. Y de repente ese aprendizaje no requiere el espacio público, pero nunca creo el mercado para que existan ese tipo de innovaciones, por ejemplo, ¿no? Se promueve la estandarización, y más bien en la gestión pública para el siglo XXI la idea es promover la innovación abierta. Se desconfía de las personas, es necesario controlarlas. En la gestión pública para el siglo XXI se busca confiar más en las personas y más bien es necesario empoderarlas. Eso es un tema de modelo mental muy complicado, porque hay una desconfianza terrible entre todos y especialmente entre los que son funcionarios públicos, porque como tienen presupuesto, entonces muchas personas y controllers piensan que automáticamente el que tiene presupuesto va a hacerlo, digamos, va a tomar decisiones en función de sus intereses particulares, ¿no? Lo cual en la mayoría de los casos no es cierto, porque hay unos cuantos corruptos por ahí, no hace que todo el sistema tenga que pensar que todo el mundo es automáticamente corrupto. Se informa lo que se requiere por ley en formatos complejos, se busca una total transparencia sobre los resultados y decisiones en formatos simples, accesibles. Ciudadanos con participación pasiva en la toma de decisiones, solo como votantes, su momento de toma de decisiones es el voto. Una vez que voté, chau, y después me quejo en las calles y en las redes sociales. Se busca una ciudadanía ciudadanos con participación activa en la toma de decisiones públicas. Eso no quiere decir que hay que cambiar a los ciudadanos, sino quiere decir que hay que cambiar las maneras de hacer gestión pública para involucrar a la ciudadanía en esas soluciones públicas. La tecnología como herramienta para digitalizar la burocracia, ¿no? Esta idea de gobierno digital que está muy buena, no digo que no lo sea, pero deberíamos ir más allá con una tecnología como herramienta para mejorar la toma de decisiones y encontrar soluciones a los diferentes desafíos. Por lo tanto, y en base a estos modelos, la gestión pública requiere definitivamente de un sistema diferente. No quiere decir bombardear el que está y crear uno nuevo, ¿ya? Sino que de a pocos hay que ir viendo que esas son tendencias importantes y hay que ir pasando, digamos, hacia estos tipos de características, ¿no? Un sistema que entienda que sus organizaciones forman parte de un ecosistema
y que la forma más lógica de cambiar una realidad es trabajando con todos los actores que lo conforman. Un sistema que, aprovechando los recursos, tecnología y voluntades de todos los actores, tenga la capacidad de responder a los problemas públicos del hoy y mañana. Entonces, un poco lo que hemos visto, para hacer un recuento rápido y pasar a un break, eh, es un poco de estos nuevos enfoques para la gobernanza y gestión de lo público, porque cada vez hay más, ya cada vez hay, en el mundo entero cada vez hay más iniciativas, paradigmas, enfoques, modelos que van surgiendo porque parece ser que la democracia representativa y el modelo de gestión pública tradicional no están funcionando. No es un problema de recursos públicos, no es un problema exclusivamente de personas, no es un problema de falta de interés, es un problema en la forma y en los modelos que tenemos para gobernarnos como sociedad. Y justamente eso es una de las cosas que hay que innovar y se está innovando muy de a pocos. El problema es que ya estamos en momentos límite. Tenemos problemas como el cambio climático, tenemos problemas de populismos, digamos, en todas partes del mundo cada vez más fuertes. Nuestros sistemas democráticos están como, ustedes saben cómo funciona finalmente la democracia. Del día de hoy hay dictaduras en democracia, y populismo es muy fácil que llegan al poder, y hay algo que está mal con ese sistema, ¿no? Y claramente expresado en las evidencias que les he comentado. Y entonces hay unas principales características para esa gestión pública del futuro que deberíamos tratar de ir abrazando, y donde uno de los componentes principales justamente es la co-creación de valor público y los espacios de innovación, donde podemos involucrar a la ciudadanía para responder a los diferentes problemas específicos. Ok, entonces, dicho esto, yo lo que les pediría es que reflexionemos un poco con lo que he estado comentando, si han tomado sus apuntes de repente, vengan con preguntas. Si quieren ya colócanlas en el chat, cuestionen, o preguntas de repente que tienen sobre un tema determinado, podemos profundizar en ello luego del break. Son 8:37. Yo les propondría regresar a las 8:50, 13 minutos para darnos un break, pero dentro de ese break, por favor, preguntas, cuestionamientos, en el chat directamente o ténganlos ahí y los pueden expresar directamente cuando regresemos a la clase. Ahora lo quiero escuchar, ya me escucharon a mí y acá les tiré unas ideas, ahora yo quiero escucharlos a ustedes, a ver cuáles son sus opiniones al respecto. ¿Ok? Entonces, regresamos.